comenzar. Ya, tener. Bueno, bienvenidos al curso de Diseños de Investigación Clínica. Vamos a acompañarnos estas 14 semanas a relajadamente hablar sobre puntos relacionados a estudios biomédicos. ¿Ok? ¿En qué año nos encontramos? Tercer año, ¿cierto? Quinto ciclo. ¿Sí? Para los que estaban perdidos, sí es quinto ciclo. Tercer año. O séptimo ciclo. ¿Quinto? ¿Cuarto? ¿Cuarto y quinto? Son 2 años. Es quinto año. Entonces ustedes ya han pasado años en esta universidad. Yo acá estoy un par de años. Bueno, este es mi segundo año en teoría. El año pasado no aceptaron que me fuera un tiempo fuera, así que me cambiaron. Y yo me senté hace una semana a ver la inauguración y decía, bueno, el primer año entran tantos, hemos volado al 80%, el segundo año hemos volado al 60%. ¿Cuánto porcentaje te vas a hablar en diseño de investigación? Y el año pasado no se hablaron a nadie, así que este año vamos a tratar de hacer una diferencia, ¿les parece? No, los cursos de investigación no tienen que ser cursos para que ustedes se estresen. La verdad, a mí me da igual que vengan o no vengan, realmente siempre se necesita menos competencia en la parte laboral. Tener 2 o 3 trabajos va bien. Y bueno, la idea acá es que ustedes un poco comprendan cómo empezamos a pensar en relación a investigación. Un poco ligado, les voy a contar el curso a que ustedes se motiven a que puedan trabajar algunos proyectos. ¿Sí? El curso se resume, o vamos a tratar de hacer una diferencia con los cursos de metodología que ustedes tienen en otros lados, porque, ¿qué tal Alexander? ¿Cómo estás? La explora Alexander que nos va a acompañar, un aplauso para él, por favor. Ahora le voy a dar unos minutos para que se presente. Voy a hacer una pequeña introducción. El curso se va a diferenciar de cursos de metodología habitual que ustedes alguna vez pueden haber visto, porque no vamos a ser tan duros, no me importa mucho que lean metodologías que en cursos están citadas de la década pasada, del siglo pasado, porque acá la cosa es muy dinámica. Realmente la idea es que ustedes comprendan uno de los puntos más importantes en todo trabajo, por ende en todo proyecto y por ende que van a ver toda su vida como médicos, ¿no? Que es las características de un diseño de estudio. Yo particularmente me gusta decirles que esto se resume en 6 o 7 características. Es más fácil que aprenderse una lista ósea de alguna cosa, y con eso pueden articular muchos tipos de estudio. Por ejemplo, ¿cuántos han leído un reporte de caso? Alguna vez en su vida lo han leído ahora, ¿no? Generalmente ahí están comenzando la carrera, les pasan un artículo, les toman una foto y para el Instagram, ¿no? Leyendo mi primer artículo, ¿no? Para comenzar acá tienen que saber leer en inglés, en español, usar muy bien Google Translator para poder traducir todo lo demás. Y la idea es que ustedes tienen que saber qué es lo que están leyendo, porque hay un gancho muy interesante entre epidemiología. ¿Cuántos están llevando epidemiología? ¿Ya? Hay un gancho muy interesante entre epidemiología, diseños y lo que van a ver después que es lectura crítica. ¿Okay? Que todo parte de una u otra forma entre lectura y diseño, entre saber qué cosa estamos leyendo para poder utilizar herramientas de lectura crítica. Y en epidemiología, alguien ya hicieron la primera clase de epidemiología, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de hacer epidemiología? ¿Por qué hacemos epidemiología? Hay muchas cosas, pero hay una cosa puntual. Porque en epidemiología buscamos, de una u otra forma, establecer la causa de las enfermedades. Es una de sus tantas partes del concepto epidemiológico. ¿Okay? Y van a entender en este curso que hay ciertos diseños que nos ayudan a acercarnos más o menos al objetivo epidemiológico. Y por ende, hay ciertos diseños que nos van a servir más o menos para hacer ciertas cosas en medicina. ¿Ok? Bueno, esto me obligaron a compartirlo. Yo no sé qué significa egresados más exitosos, la verdad. Ya ustedes lo definirán, pero estén pendientes de este evento. Y bueno, para antes de comenzar, vamos a darnos un espacio para presentarnos. Mi nombre es Víctor Velázquez Rimachi, yo los voy a acompañar, soy médico, y como lo van a hacer, y Dios quiera, Dios mediante alguno de ustedes. ¿Ok? Tengo una maestría en epidemiología clínica.
clínica, básicamente mis posgrados son en epidemiología clínica, que es la parte más chévere de la epidemiología, donde sí hay plata, ¿no? No, la verdad, en todos lados hay muy buena perspectiva laboral ahora, tienen que explorarlo. Pero lo relacionado al tema económico es mi interés, en el sentido de que mis posgrados siguientes van a ser en economía de la salud. Yo me dedico habitualmente a evaluar evidencia científica, todo lo que vamos a ver, o todo lo que ustedes leen, ¿ok? Analizo la evidencia científica, la discuto con los especialistas, trabajo en salud y trabajo para otras instituciones. Me siento con ellos, la discutimos, nos agarramos de la mano, nos abrazamos, discutimos y decidimos con esa información si recomendamos o no cosas acá en el país. Por ejemplo, en el salud estoy a cargo de equipos que se encargan de decidir si vamos a incorporar nuevas drogas a los petitorios nacionales, ¿no? Quizás muchos de ustedes, eso ustedes no lo saben. Generalmente cuando estamos en medicina nos interesa solo aprender a diagnosticar, a tratar algo, nos memorizamos una clinical pathway y estamos ahí pensando que eso es toda la medicina, y luego cuando llegamos a ser especialistas y tenemos que hacer temas administrativos, yo me iba a jugar fútbol cuando hacía clases de gerencia en la universidad, por ejemplo. Y luego tuve problemas porque tenemos que comprender ese mundo, ¿no? El mundo de la gestión, de la salud pública, es muy compleja. Entonces, en ese punto se requiere tomar buenas decisiones en salud. ¿Okay? Y mi función en ello es facilitar procesos de toma de decisiones en salud. Agarro, evalúo evidencia, discuto con mis colegas, con otros especialistas, yo desde la parte epidemiológica y de su especialidad, y por ejemplo ¿alguien ha escuchado lo que es una guía de práctica clínica? ¿No? Ojalá la escuchen, porque si no en un juicio se les puede ir mal en un futuro. Lean que son guías de práctica clínica, hacemos evaluaciones de tecnologías sanitarias, revisiones rápidas, síntesis, etcétera, tipos de enfoques orientados a revisiones para facilitar procesos de toma de decisiones en salud. ¿Sí? Aquí, en la China, en Alaska, donde sea, la metodología es única, así que podemos diversificar ese tipo de enfoque. En un futuro, con los posgrados que pienso hacer, quizás ahí dedicar un poco más al tema de economía de la salud. Y bueno, la idea es compartirles un poco de lo que hacemos día a día. ¿Alguien ha escuchado el concepto de medicina basada en evidencia? ¿No? Raro, tercer año de la carrera y que no hayan escuchado que están haciendo ahora medicina basada en evidencia. Vamos a repasarlo hoy día. Y bueno, con eso corto, y Alexander te doy un espacio para que te presentes. Alexander nos va a acompañar este semestre con el curso también. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días con todos. Primero que nada, disculpen por la demora. Mi nombre es Alexander Pieter Mayor Vega, también soy médico cirujano. Así como ustedes, hace algunos años yo también estuve en estas carpetas, he sido exalumno aquí de la universidad. Tengo unas maestrías, he realizado maestría también en lo que es investigación clínica, y en lo que me dedico actualmente, más que nada, es en el sector menos de educación, lo que vendría a ser en enseñanza de lo que es diseño de investigación, también metodología, ¿no? Más que nada lo que es un diseño de estudio, también tesis, y me da mucho gusto empezar también este ciclo con ustedes de reseñar la materia. Por la parte clínica, yo laboro también en lo que es en el sector privado, en la clínica Ricardo Palma, en el sector asistencial en hospitalización, y la verdad es que como nos menciona el doctor Víctor, así como ustedes pueden ver ahora, en este momento, dice, ¿para qué me va a servir la medicina basada en evidencia? ¿Por qué voy a tener que llevar estos cursos? ¿Por qué es importante llevar quizás lo que es el diseño de investigación, ¿no? Pero cuando llegan al final de la carrera, van a chocar contra lo primero, que es hacer su tesis, ¿no? O hacer algún trabajo de investigación, cuando lleguen a la especialidad. Entonces, si llegan sin saber ni siquiera cómo es un tipo de estudio, la verdad es que la van a pasar muy mal. Y luego cuando lleguen a la parte asistencial, porque creo que no todos quizás se dedican a la parte de investigación, pero como se mencionó, ¿no? Cuando uno atiende a un paciente, se van a dar cuenta, quizás con colegas, con otros médicos, que lo ideal siempre es que toda acción médica que uno tome debe basarse en algo, ¿no? Entonces, conozcan guías de práctica clínica, conozcan a leer artículos, porque si no también, como se mencionó, cuando hay a veces algún problema, no tienen cómo sustentar, ¿no? Y en estos tiempos, quizás hace muchísimos años, 40, 50 años, el médico tenía la última voz, tenía la última palabra, ¿no? Pero ahora también los pacientes están se informan, tienen acceso a un montón de información, y es nuestro deber
informarlos, en eso deber también estar completamente capacitados. Ustedes pueden aprender el día de hoy algo en un curso, cuando lleguen a ser médicos, quizás su paciente lo lee y dice, no doctor, pero he leído algo en internet. Entonces, imagínense, entonces ustedes tienen siempre que basarse en lo que son revisiones, en artículos científicos, en lo que es netamente guía práctica actividad, como mencionó el doctor Víctor. Bueno, mucho gusto y muy buenos días. Ahora sí vamos a comenzar con el curso, ¿verdad, Alexander? El curso va a estar dividido, si ustedes lo ven bien, que vamos a hacer un diseño de estudio por cada clase, ¿cierto? Se han visto el citado. Vamos a comenzar con una o dos clases introductorias y la primera es introducción a la investigación clínica. Bueno, lo primero es entender qué es hacer investigación clínica. ¿Qué se les ocurre con investigación clínica? Eduardo, ¿qué respuesta tienes para estas preguntas? Realizar nuevos medicamentos. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Un ejemplo, ¿cómo se hacen nuevos medicamentos? Primero comprobar la teoría. Ok, entonces, para entenderte, un ejemplo es, para hacer nuevos medicamentos hay que investigar antes. Listo. Un proceso largo y llegamos a concluir si es que sirve o no sirve. Por ejemplo, ivermectina en COVID. La citromicina también, ¿no? Por ejemplo, cuando ibas con tu abuelita con COVID al hospital y te la mandaban ¿con qué? Con ceftriaxona y con heparina y con un corticoide, con Dexa para una COVID leve, ¿no? Y ahí te pones a pensar, oye, ¿qué hicimos, no? Ahora, como están viendo, y realmente esto es la punta del iceberg, parte de lo que nos interesa en medicina es saber qué cosa. Cómo diagnosticar algo, por ejemplo, ¿qué más? Cómo tratar algo. Pero ustedes van a estar emocionadísimos cuando tengan su sello y van a estar queriendo recetar todo lo que quieran hacer y a las justas van a saber recetar bien un paracetamol, pero ya van a saber todo y van a querer empezar a hacer biológicos, por ejemplo, ¿no? Ahí la cabeza que siempre tenemos, yo lo reconozco cuando era también egresado, tenía mucho afán por eso, ¿no? Ni siquiera sabía cuál era la farmacocinética y dinámica de la acetaminofén, estaba ahí enfocado en otras cosas. Y lo importante a preguntarnos es, bajo este enfoque principal, porque si ustedes se dan cuenta en la historia de la medicina moderna, por así decirlo, enfocada en este tópico, generalmente siempre ha sido un pilar fundamental tópicos como el tema de crear fármacos, como lo mencioné Eduardo, ¿no? Recuerden COVID, ¿no? ¿Cuántos fármacos biológicos nuevos se crean? ¿Cuántos fármacos biológicos nuevos para cáncer hay en los últimos dos décadas, por ejemplo, ahora, ¿no? Hace unos años, recuerdo que hace unos 5 años, los CAR-T-cell, que fueron un tratamiento muy innovador y siguen siéndolo, que aún están, ni siquiera economías muy grandes las incorporan. Recuerdo que había un grupo de especialistas que querían meterlos al territorio acá en el país, ¿no? Y luego te pones a pensar que sobre esa lógica de los fármacos hay más dudas, ¿no? Primero, para dar un fármaco tienes que saber si una persona está realmente enferma o no. ¿Cómo sabemos si una persona está enferma o no? Por ejemplo, para dar un fármaco, luego tengo que saber si realmente ese fármaco impacta bien o no en el tema, ¿qué cosa? Es decir, ¿realmente es bueno? ¿Realmente causa tanto daño? Yendo más allá, ¿no? ¿Realmente impacta en el bolsillo de la persona? ¿No? Yendo un poco más atrás, por ejemplo, en el tema de configurar algo. ¿Cuál es la enfermedad, no? Si ya la tengo diagnosticada, pues cuáles son sus características, ya viene epidemiología, por ejemplo, frecuente es, qué tanto impacto causa, qué tanto riesgo hay de si tengo un antecedente previo, puedo tener la enfermedad o no. Y se van dando cuenta que surgen muchas preguntas ligadas a tópicos tan únicos como este, ¿no? Hay que entender en ese sentido que la investigación clínica es sistemática, ¿no?
básicamente acá la idea muy reduccionista de esta viñeta, y quiero que entendamos que, dado que una de las primeras razones por las cuales nos interesa hacer investigación en salud es, por ejemplo, determinar que un medicamento es bueno o malo, vamos a guiarnos de esa premisa para guiar esta sesión, ¿ok? Enfoquémonos entonces en, aparte de muchas preguntas que pueden haber en investigación, la pregunta para esta sesión va a ser: ¿un medicamento es bueno o no? Entonces, si hacemos investigación clínica para ello, tenemos que ver si el medicamento, por ejemplo, es seguro, es eficaz, es efectivo, es eficiente. Vayan grabándose esos términos porque son importantes. Si realmente es o un proceso o una pregunta va enfocada en un tratamiento o un diagnóstico u otro tipo de estrategia enfocada al curso médico. Porque el curso de razonamiento clínico en general se puede dividir en muchas partes, ¿no? Y básicamente es aplicar el método científico en cada una de estas etapas. Más o menos complejo de lo que luego en un posgrado lo puedan ver, ¿no? Pero acá la idea es que se metan en la cabeza de que hacer investigación clínica es aplicar el método científico en alguna etapa del proceso médico para lograr responder una pregunta, por ejemplo, específica sobre un tratamiento, sobre un diagnóstico, sobre otra cosa. Entonces, si no investigamos con respecto a estos tópicos, estaríamos siendo, ¿qué cosa? Chamanes, ¿no? Ahí agarrar, mejor en vez que vaya a tu posta, mandar al personal huesero, ¿no? Porque detrás de que un traumatólogo haga algún movimiento de reducción, hay un proceso científico, un proceso que ha pasado, obviamente, en un punto correntivo y luego tal vez se pueda haber demostrado para que esto realmente pueda proponerse como algo lógico, ¿no? Salud, salud. Entonces entendamos que bajo esa lógica de investigación clínica tiene un impacto en diversos tópicos, que ya vaya empezando se pueden pasar en preguntas, ¿no? Como por ejemplo el tema de vacunas, nuevas terapias, lo que mencionaba su compañero, lo que pasó en COVID, ¿no? ¿Cómo es que creamos una nueva vacuna tan rápido, por ejemplo? Muy aparte del tema tecnológico, parte de una necesidad y parte de un enfoque científico para poder crearla, ¿no? Evaluar si seguimos en el tópico de tratamiento, que un tratamiento es más o menos seguro, siempre recuerden enfocándose en la seguridad de un tratamiento, ¿ok? Si bien el curso va a ser diseños, vamos a hablar un poco también de estos conceptos que para un futuro van a ser importantes para ustedes. No quiero que sean de esos especialistas que me vienen acá a hacer solicitudes, a que quieren meter un medicamento y le dicen, ¿pero por qué quieres meter ese medicamento? Ah, porque te alarga 6 meses más el tiempo de vida de un paciente con cáncer metastásico con tales mutaciones. Primero, 6 meses no te parece muy poco, muy largo. Sí, porque este fármaco causa que esta persona tenga muchos más efectos adversos. Me llega el pepino de los efectos adversos porque es una persona que se va a morir, quiero darle un poquito más de tiempo de vida. ¿Con sufrimiento o no? ¿Qué es lo que crees que le tiene que importar más en ese sentido? ¿La parte buena o la parte mala? Bueno, vamos teniendo acá una idea muy clara de que desde un punto de vista como un corolario en términos de investigación clínica, siempre hay que hacer un balance. No vamos a ir a ningún lado ni al otro, no quiero darles ese mensaje. Pero sí es importante que cuando sopesemos algo, tengamos que ver todo el panorama de posibilidades, ¿sí? No sean reduccionistas hacia un lado. Generalmente a veces le preguntas a un médico, doctor, ¿por qué me tiene que dar esto? Ah, porque te va a hacer bien para esto, papito. Pero no te dice la parte mala. No sean de esa parte de profesionales, por favor. Y por ejemplo, otros tópicos como el diagnóstico, y les amplío también, ¿no? Tópicos con el tema, como les decía, económico, tópicos, por ejemplo, en el tema netamente epidemiológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que hacer una distinción entre la práctica clínica y la investigación clínica. No son dos cosas no relacionadas. El enfoque actual, y lo vamos a ver a continuación, nos exige entender que para hacer una correcta o adecuada práctica clínica, tenemos que aplicar conceptos relacionados a la investigación clínica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer práctica clínica si no podemos sustentar lo que estamos haciendo? ¿Va bien? O sea, sería ilógico, ¿no? O sea, eso quizás en otros lados, en otras épocas, ¿no? Quizás a ustedes no les está pasando porque tendrán especialistas más jóvenes quienes les están enseñando, pero no sé, en nuestras épocas pasaba mucho eso, ¿no?
Yo tenía en el hospital un especialista de los 70 y pico años que no quería jubilarse, que tenía 5 especialidades porque antes las especialidades se daban por tema empírico y que repetía lo mismo que se decía hace 30 años y tú solo tenías que hacerle caso, ¿no? Y así fue la medicina hasta hace mucho tiempo, ¿cierto? Siempre fue así, paternalista, basada en el juicio del experto, ¿no? Donde el juicio del experto valía más, ¿no? ¿No se han dado cuenta que ahora hay menos simposios y aulas magnas que hace 10 años? Antes las facultades de medicina hacían sus cátedras de base a una aula magna, simposios, traían un médico que decía lo mismo año tras año y todos tenían que hacer ello. Pues ahora eso ha cambiado, ¿no? Porque tenemos que entender que los enfoques y paradigmas en medicina cambian. Y ahorita, métanselo a la cabeza, el enfoque que ustedes están estudiando, ¿cuál es? El enfoque de medicina basada en evidencia. ¿Qué significa el enfoque de medicina basada en evidencia? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene una idea? Medicina basada en hechos. Hechos, perfecto. ¿Qué más? ¿No hay más? Nada. Por ejemplo, cuando ustedes eligieron estudiar en esta universidad, ¿no? ¿Bajo qué premisa lo hicieron? Tienen razones, ¿cierto? No es que no tengan razones. No van a decir lo que decía antes cuando yo estudiaba, ¿no? Estoy estudiando acá porque no puedo ingresar a San Marcos. ¿Eso es cierto? No es cierto, ¿cierto? Es una falacia tremenda. ¿Por qué han elegido una cosa o eligen otra cosa? ¿Por qué eligen comprarse un iPhone 17 Pro Max y no eligen comprarse el nuevo Samsung S26 Ultra, que está muy bueno, por si acaso, lo recomiendo? Y si van a comprarlo, usen mi cupón de... ¿Por qué? Porque tienen razones, tienen hechos, por ejemplo, ¿no? Y estoy yendo un poco de adelante hacia atrás. Tienen argumentos, información que los guía a hacer algo. Piensen ahora en la medicina, ¿no? Cuando hacemos algo y cada cosa que hacemos en medicina involucra un proceso ¿de qué? ¿De qué? De toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones o vamos a tomar decisiones en medicina, ¿en base a qué tomamos esas decisiones? En base a hechos, en base a información, en base a evidencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no basta con la experiencia para tomar decisiones médicas? Si la experiencia también es información. Cuéntamelo. Porque pueden ser subjetivas y heterogéneas, genial. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? No sé, cuando ustedes compraron su iPhone para convencer a sus papás, ¿qué hicieron? Alguno presentó un PowerPoint, hay un PPT, pero un Canva. ¿Saben qué? Me conviene porque mira, la comparación de costos, la calidad de la cámara, la funcionalidad, qué sé yo, ¿no? El ecosistema Apple. Me va a beneficiar porque voy a tomar mejores fotos a los pacientes, ¿no? Para hacer mis casos. ¿No? ¿Qué hicieron? Sistematizaron la información para poder llegar a plantearse un argumento lógico y poder tomar esa decisión, ¿vale? ¿Va bien? Entonces, acá la idea es que no basta con un primer nivel de información para llegar a tomar una decisión. Ojo que sí lo puedes hacer. Mañana me pagan, mi enamorada me termina, y con toda esa hueá en mi cabeza me voy y pues me gasto un montón de plata en 3 botellas de whisky, un celular nuevo, un viaje a Cancún, y el próximo mes estoy acá, igual tratando de sobrevivir y ajustándome a mi presupuesto, ¿no? Que es una decisión basada en algo muy subjetivo, por ejemplo, y que le puede pasar de diferente forma a otras personas. Pero quizás no fue la decisión más, no sé, inteligente, lógica, coherente, etc. Entonces hay diferentes niveles para tomar decisiones. Y es obvio que tomar decisiones tan críticas, porque tomar decisiones en medicina son decisiones críticas, porque tomar una mala decisión en medicina, ¿a qué nos puede llevar? A matar a alguien, a la muerte de un ser humano, no va a estar basada en mi apreciación subjetiva, ¿no?
Si no les va a pasar a ustedes lo que les pasa a muchas personas en el hospital. Cuando están de mal humor, van a la emergencia y ¿qué hacen? Cojudez y medio, ¿cierto? Y estamos ahí viendo problemas. Entonces la idea es que no basta porque podría bastar, no les voy a negar, podría bastar la experiencia en decisiones que no son tan complejas, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo una persona evidentemente con un tema gripal, quizás mi experiencia valga más, ¿no? Quizás para hacer un diagnóstico muy clásico, ¿no? Muy simple, sí. Pero la idea es que tengamos en la cabeza que hay niveles de sistematización. No vamos a hablar de sistematización en toma de decisiones por ahora, pero la idea es que tengan eso en la cabeza. La medicina basada en evidencia se basa en el uso consciente y explícito de la mejor evidencia científica. Entonces, si sabemos que evidencia científica es sinónimo de información, no, ya no pueden entrar, chicos. Tienen que retirarse. No, pasen, diles que pasen. No, pero no lleguen tarde. Vamos a hacer una regla. A partir de la próxima semana no hay problema con que entren a cualquier hora, sin hacer problema con los demás, sin hacer bulla. Si hacen bulla al fondo, el año pasado me sucedió, háganlo afuera, no tengo ningún problema porque tengan que hacer una reunión, una coordinación, pero lárguense, o sea, no pierdan su tiempo estando acá si no quieren escuchar la clase. Vienen, marcan su asistencia y perfecto, no vamos a hacer problema, pero no interrumpan a los demás. Si quieren ir al baño también y demás, el año pasado me pedían permiso, no, están en la universidad, ya no estamos a ese nivel. ¿Sí? Entonces entendamos que si ya definimos que evidencia es igual a información, ¿no? Pero evidencia es igual a información, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la información? Sistematizarla, ¿cierto? Y acá viene un concepto claro, porque vuelvo a repetirles, ustedes están haciendo medicina basada en evidencia ahora, ¿por qué? Porque la medicina basada en evidencia es un enfoque, es un método, es un proceso. Es un proceso que luego se puede sistematizar hasta en un paradigma en ciencia. ¿Ok? Y la medicina basada en evidencia tiene 3 pilares. ¿Ok? Primero, medicina basada en evidencia es un concepto que es muy nuevo, ya no tan nuevo, década de los 90, finales del siglo pasado, inicio de este siglo se ha estado sistematizando mucho más. Primera propuesta en tema científico publicado en el 92 por la publicación What is Evidence-Based Medicine por el grupo de McMaster en Canadá, donde estaba Guyat, ¿qué más estaba? Schonerman y otra gente, que un poco, médicos de mucho tiempo, médicos internistas, se ponían a pensar, pucha, ¿cómo estamos tomando decisiones? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Cómo un poco podemos sistematizar este proceso? Y les digo también que realmente marcaron un nuevo paradigma en medicina. Bueno, ciencia biomédica y luego que se puede extrapolar a otros tópicos, ¿no? La medicina basada en evidencia se basa obviamente en ¿qué? En la evidencia científica como un pilar, pero tienen otros 2 pilares. Uno de estos es lo que estamos criticando solamente, que es la experiencia clínica, y el otro pilar muy importante que son las perspectivas, valores, apreciaciones, circunstancias de los pacientes. ¿Okay? ¿Qué quiere decirte este enfoque? Que para que tú seas un profesional que se está basando o está basando sus actividades en medicina basada en evidencia, no tienes que omitir ninguna de estos componentes. Posiblemente uno más pesado que otro en diferentes circunstancias, ¿no? Pero tienes que considerarlo. Voy a un paciente y le administro un medicamento porque me decanta la gana, no lo escucho, no me interesa conocer qué es lo que va a pasar. ¿Sabe qué, señora? Usted necesita tomar colágeno para sus articulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, dicen que es bueno. ¿Vale? La señora vive en etapa 35 de Coyique, ¿ok? No tiene los medios suficientes, le duelen las articulaciones y quien vende el colágeno está abajo en la Tupac. ¿No? ¿Quiénes son del norte? ¿Del norte? Entonces conocemos esa zona, ¿no? Y pues imagínate, ¿no? Primero le das algo en base a que les pregunto, ¿hay evidencia corroborada que dando un colágeno suplementario a una persona mejora el dolor articular o la función articular? Pues dejamos en dudas. Digamos que tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Segundo,
no evalúas realmente la necesidad de la persona y le estás exponiendo a qué, potenciales daños sin mayores beneficios por algo que no sabes bien. ¿Se comprende la lógica? Pensemos sobre algo más simple, que a muchos de ustedes les ha pasado. Si no han sido víctimas, lo han visto o van a ser victimarios en un futuro. Viene una mamá con un chiquito, con un pequeño, con evidentes síntomas de una infección respiratoria aguda, viral, a quien queremos darle antibióticos. ¿Cuántos dirían que no? Imagino que todos, ¿no? Nadie le va a dar antibióticos a ese niño, ¿no? Pero ¿por qué no le dan antibióticos? ¿Qué piensan? Pues porque obviamente tienes parte de un juicio de todo lo que has aprendido en 7 años de medicina, más información, evidencia que obviamente dice que no tienes que darle antibióticos porque puede generar más daños, y finalmente piensas en los potenciales, qué sé yo, problemas que puede causar en el niño, pero viene un tema de las circunstancias, la madre que te dice, pero doctor, usted no hace su trabajo bien, porque siempre que voy a la farmacia a mi hijo le dan su amoxicilina con su ácido clásico, ¿cierto? Entonces, ven que siempre hay que confrontar diferentes posiciones para realmente estar haciendo el ejercicio, porque hacer este ejercicio no te va a garantizar al 100% tomar decisiones totalmente perfectas, pero te va a aproximar muy probablemente a tomar la decisión de una forma más justificada, que es lo que hacemos, como les contábamos, en ciertos momentos. Ahora, entendamos con evidencias científicas, y ya sabemos qué es información, porque sinónimo de evidencia, información. Lo que me decía mi abuelita de chiquito para curar un mal de ojo es información, ¿cierto? Lo que les digo yo ahora es información. Lo que les dicen sus especialistas es información. Lo que ustedes leen en un libro es información. Lo que ven en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en lo que ustedes quieran es información. Pero con toda esa información que nosotros tenemos, ¿qué capacidad debemos nosotros trabajar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cosa? ¿Está en el tercer año o va a ser en el tercer año de primaria? Bueno. Juicio clínico, pero para establecer juicio clínico tienes que darle un adjetivo calificativo, ¿cierto? Porque yo no sé cómo es tu juicio clínico, pero quizás mi juicio clínico es peor, porque el tuyo es mejor. Entonces la idea es que tengamos que tener una forma en la cual podamos nuevamente sistematizar la información para poder, ¿qué cosa? Si vamos a querer tomar decisiones basadas en ¿qué? En la mejor evidencia científica. Y acá viene la articulación con su curso de lectura crítica. ¿Ok? Porque lectura crítica, aunque ya le he dicho a David que no me gusta mucho el término, digamos un término más general, evaluar la calidad de un estudio, ver si es de calidad o no. ¿Ok? Es relevante, porque obviamente ante mucha basura que puede haber para la lectura médica, uno tiene que tener las competencias para poder definir qué no es basura, qué no está mal, qué realmente vale la pena incorporar en mi práctica habitual, ¿cierto? Hasta los artículos que les podemos dar nosotros en 7 años de medicina pueden ser una porquería tremenda. Durante COVID, como hablábamos, ¿no? Leíamos muchas cosas que al final se retractaron, ¿no? Y tuvieron mucha problemática. Acá el tema es estar siempre pendientes de poder diferenciar este tipo de cosas. Entonces, aprender a identificar investigación clínicamente relevante es importante y parte de un proceso complejo, que ahora vamos a tratar de resumirlo, pero quiero que entiendan, para hacer cherry, acá, si les interesa este tema, posgrados hay, solamente para aprender a hacer esto, que son creo que lo que hemos hecho nosotros y algunos otros más, imagínense, 2 años más para aprender a crecer en estas cosas, pero ven que es tan relevante como tomar una decisión importante, ¿no? Por ejemplo, mañana yo me viene, como habitualmente venía, ¿no? Una nueva droga biológica que por paciente te cuesta por régimen de tratamiento anual 2 millones de soles por persona con cáncer de cierto tipo y mañana lo apruebo.
porque está en mis manos recomendar a favor, recomendar en contra, porque Dios quiera que mi gerente lo revise, pero nunca lo revisan y siempre están en base a lo que les decimos nosotros, firman una vaina y ya mañana desfalcas al sistema de salud porque son 50 pacientes, ya te quitas todo el presupuesto para manejo tópico de las emergencias del INE. Entonces, hay decisiones que pueden impactar a muchos niveles, como también mañana ustedes están con un paciente, toman una decisión en base a información que puede no ser tan buena y le empiezan a dar acitromicina, ivermectina y luego salen en todos los noticieros, como quién, como Tuso, como quién, o sea, gente de Cayetano, ¿no? Y aún siguen siendo expertos, ¿no? Expertos de la vergüenza. Entonces, acá la idea es que ustedes tienen que tener una perspectiva sobre esto. Y es una perspectiva, voy a decirlo así, gris. Acá no existen blancos y negros, pero existen justificaciones para defender posturas. En un futuro, Dios quiere que ustedes tengan o formen esa habilidad. Los invito, porque cuando vayan a hacer su rotación al extranjero, que estén subiendo sus fotos en Estados Unidos, Europa y lo que quieran, no den vergüenza, por favor. Porque esos chicos sí aprenden esto desde el primer día. No llegan al tercer año para que se les metan en la cabeza. ¿Okay? Y es algo que se van a dar cuenta, ustedes ya vienen haciendo de hace 3 años, pero quizás hoy día es la primera vez que se dan cuenta que lo que hacen tiene una base conceptual. Entonces, por favor, tengan esto en la cabeza. Pero acá la idea es, yo les recomiendo 3 cosas. Para mí, un estudiante de medicina no es por su nota, ojo. O sea, ustedes tienen que tratar primero de aprender un idioma. ¿Cuántos saben un idioma adicional del español bien certificado? TOEFL, IELTS, algo por el estilo, genial. ¿Cuántos han publicado un artículo? ¿Todavía no? Bueno, yo en tercer año tenía 10 artículos publicados. No, es broma, he publicado un poco en el pregrado. Pero ahora han visto, los chicos publican bárbaro. ¿Les sorprende eso? Creo que la cantidad no es la idea es que tengan al menos una experiencia. Me basta con que al menos tengan experiencia en una cosa. ¿Ok? Y lo último es que se vayan al extranjero. Váyanse, o sea, es una buena inversión. No importa si te van a Chile, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, a donde quieran, pero váyanse. Un verano, váyanse 6 meses. No por el hecho que quieran largarse porque se necesita gente acá. ¿Ok? Los sistemas son tan malos en otros lados que acá. ¿Ok? Eso se los puedo decir por experiencia. Pero la idea es que tengan otra visión. Y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Cuando vayan a... ¿Qué hacen acá en los hospitales? ¿No? ¿Cómo se llama esto, Alexander? ¿Qué hacen en los hospitales? Revista, no, tiene un nombre, revista, tiene otro nombre, más curioso, cuando se juntan el especialista con sus residentes a hablar de un artículo y ni saben de lo que están hablando. Se agarran y empiezan a hablar de la parte conceptual y se decantan por decir, sí, yo he leído de tal libro que estas cosas, pero no hacen lo que tienen que hacer, que es lectura crítica, ¿no? Y al final empiezas a entender el concepto de que no hay una lógica de cómo seleccionar buena evidencia científica. ¿Ok? Así que vayan pensando en esas cosas. La experticia clínica, que no la minimizamos acá, es muy importante para tomar una decisión de expertise clínica. ¿Ok? Desde que te encuentres con un buen especialista que tenga la parte conceptual, y obviamente mucho mejor si es que articuladamente pueden ayudarse a tomar una decisión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente de lo cotidiano, de lo que ves día a día, ¿qué surgen? Las preguntas que uno quiere responder. ¿Vale bien? ¿O qué creen que surge? De que mañana el especialista se va a un congresito que le pagan y ya viene con iluminado, ¿no? Y es una luminaria de ciertas cosas. No, no funciona así. Parte de lo que se están rajando ustedes año tras año para aprender cosas. ¿Ok? Y algo que no tenemos que minimizar, los valores y circunstancias de los pacientes. ¿Ok? Yo sé que esto cada vez en generaciones como las nuestras es más considerado. Siempre estamos pensando más en las personas. Hay una curva de empatía muy interesante que se maneja actualmente en todos los profesionales, en todas las ramas, pero no dejen de lado esto. No tiene que ver con ser empático, no tiene que ver con que tú trates bien a una persona, tiene que ver con que tengas la capacidad, y créanme que muchos se van a dar cuenta que alguno de sus costados no tiene la capacidad de darse cuenta de que cuando tomas una decisión impacta pensar cómo esto puede afectar a esa persona. ¿Ok? Es un concepto un poco diferente al hecho de ser buena gente. No es ser buena gente. Es entender que las cosas que le pasan a una persona pueden impactar
por ejemplo, que el tratamiento vaya bien o que el tratamiento vaya mal. ¿Ok? Es como que yo te agarro y te digo, mira, vamos a diagnosticar a todos los cánceres de pulmón con resonancia magnética y vamos a ponerle en la guía de práctica clínica peruana 2026-1. Perfecto. ¿Cuántos resonadores magnéticos hay en el Perú? ¿No? Vamos a poner en la recomendación que hay que darle un tratamiento así, sofisticadísimo a las personas con tal condición clínica. Anda a darle ese tratamiento allá a una comunidad indígena, ¿no? ¿Me comprende? O sea, involucra el hecho de, a ver, la recomendación que voy a hacer, la toma de decisión que voy a hacer, ¿se verá afectada por las circunstancias y condiciones de los pacientes? Obviamente sí, pero vuelvo a repetir, hay que entrenarnos en la capacidad de poder meditar en ello. Tanto a nivel de los ejemplos que les doy yo a salud pública, ¿ok? Para que al menos nos toque un ministro que en unos 10 años, para algunos, no, 10 años, no, 20 años para algunos de ustedes, que al menos sepa hablar, ¿ok? Y también cuando ustedes estén con sus pacientes, porque cuando estoy con un paciente, como la señora de Coique, que por ahí piensa en estas cosas, voy a tratar de no perjudicarla más. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Se comprende la lógica? ¿Qué dice acá? Sí, la idea es preguntarnos si realmente la podemos aplicar, porque puede haber evidencia genial, ojo, un artículo publicado en Lance 2026-1 que dice que hagamos algo. Y la pregunta es, ¿realmente lo podemos hacer en estas circunstancias? Y a veces por eso nos sentimos menos en Perú, porque no tenemos tecnología como en Estados Unidos, de la gente se muere de enfermedad si no tiene plata, realmente, ¿no? Y luego está ahí y no se muere por una colecistitis, se muere por la deuda que le deja el tema de la condición del seguro, ¿no? Y bueno, por ahí va la lógica. Entonces, la idea acá es que entendamos el concepto de cómo se aplica la medicina basada en evidencia. Y la idea es que para articular y sistematizar esto, ojo, no vamos a quedarnos solo en la evidencia que está relacionada a intervenciones en salud. Porque hablarte de tratamientos es hablarte de una intervención en salud. Lo vuelvo a repetir, esa es la premisa, pero hay que ampliarlo un poco más. Y para eso hay que entender los diseños. Y hay diferentes tipos de diseños, ¿no? Diferentes tipos de estudios que se embarcan en ciertas características de diseño, ¿no? Vamos a catalogar para ejercicio de este curso los estudios de investigación en diversas categorías. Y si se aprenden estas categorías, van a aprobar el curso totalmente, ¿ok? Y van a estar muy tranquilos para el resto de los 7 años, porque las cosas pueden cambiar. Primero en estudios primarios versus estudios secundarios. ¿Qué es un estudio primario? Es aquel estudio que aporta 9 evidencias. Ese estudio agarra información o recolecta información nueva de una persona, por ejemplo. A diferencia de lo que vamos a ver con un estudio secundario, que llega a analizar evidencia existente. Por ejemplo, si yo ahorita a ustedes les hago un cuestionario y recolecto de forma original, primera mano, su percepción con respecto a la medicina basada en evidencia, o mido su nivel de conocimiento respecto a medicina basada en evidencia, ese es un estudio primario, ¿cierto? Estoy midiendo eso de forma directa en el individuo. Pero si yo agarro y leo estudios previamente publicados sobre el nivel de conocimientos en medicina basada en evidencia de estudiantes peruanos y hago una síntesis, un resumen de eso, es un estudio secundario. Ojo que esto de acá es una categorización que hacemos los que más o menos, que puede tener una ambigüedad, que la articulamos para diferenciar en sí la síntesis, los resúmenes, las revisiones de los estudios primarios, pero en el enfoque primario también existen los abordajes, o mejor dicho, ¿han leído estudios que se basan en análisis de lentes? Análisis de las encuestas nacionales de salud. Bueno, si no lo han hecho, en algún momento lo podemos compartir para que la vean. También son estudios secundarios porque se basan en información previamente recolectada. Estudios, por ejemplo, que dicen, hay una gran base de datos ya recolectada en un país y voy a hacer un análisis sobre esa base de datos. Y te pones a pensar, es secundario porque toma una base de datos previamente recolectada, pero es primario porque la información viene de un paciente. ¿Qué es entonces? Acá la idea, para que no se confundan, es que vamos a llamarle secundario a todo lo que involucra analizar data existente. Ergo, revisiones, ergo, estudios
secundarios orientados a bases de datos podría entrar de taquito acá. Ojo, ambiguo. Y la parte de los primarios, entonces vienen dos principales características que van a guiar todas las clases, ¿ok? Lo primero es que es un estudio observacional. Y lo otro es que es un estudio experimental, ¿ok? ¿Qué es un estudio observacional? ¿Algún voluntario? ¿Dónde qué? No se manipula la variable, porque solo la observa. ¿Ok? Tú solo ves cómo se da la cuestión. Te sientas tranquilo y ves, oye, ¿sabes qué? Vamos a evaluar el efecto de un tratamiento en una persona. Yo la puedo evaluar desde un enfoque en el cual yo agarro el tratamiento y le doy a la persona. La agarro del pescuezo, le abro la boca y le doy el tratamiento todos los días y en un mes veo qué efecto tiene. Como también puede que la persona reciba el tratamiento porque lo recibe no sé cómo. Yo simplemente veo en un mes el efecto que le produce esa intervención. En un lado estoy manipulando, forzando, controlando, teniendo injerencia en la administración de la intervención y del otro lado estoy simplemente observando un fenómeno y midiendo un efecto. ¿Va bien? Entonces, lo observacional describe sin intervenir en los pacientes y lo experimental manipula. Todo lo demás lo vamos a ver alrededor de las clases. Y los estudios secundarios con información previa, básicamente acá, y esto es un tema muy de ponerle sello al curso, y ahí me disculpo, Alexander, si como comentaba hay ambigüedades y no encajan. Vamos a abordar como principal punto de referencia para estudios secundarios las síntesis, el concepto de las revisiones, ¿ok? Que pueden ser varios, revisiones sistemáticas, revisiones no sistemáticas y otro tipo de revisiones que encajan dentro de esto con conceptos adicionales que involucran, por ejemplo, metaanálisis. Ahora, ¿por qué? Porque eso sí ya es algo que me gusta a mí, porque a lo que me dedico, entonces, como es mi curso, yo voy a darme lo que aviente cuando puedo organizar. Pero es la lógica que también se maneja y van a ver que es bastante útil para que comprendan estas dos grandes panoramas. Hay otros diseños que tal vez también vamos a ver, lo voy a ir mencionando y quiero que lo tengan a consideración. Creo que vamos a hablar en el curso de estudios de sanito-diagnóstica, vamos a hablar de evaluaciones económicas, vamos a hablar de revisiones tipo scoping, y algunas otras cosas adicionales que por ahí podemos ir complementando. Ahora, recuerden que hablábamos sobre la mejor evidencia científica y que hay que sistematizarla para poder darle esa categoría. O sea, para decir que algo es bueno o malo tienes que tener un punto de comparación, ¿cierto? Yo no voy a decir que algo es bueno o malo si es que yo no sé realmente qué es lo mínimamente aceptado y qué es lo que está pésimamente visto. Entendamos que el primer punto de partida para empezar a comprender, sistematizar esta información. ¿Por qué? Porque si yo les muestro estos diseños, yo entiendo que de cada uno de estos estudios salen conclusiones. Por ejemplo, de un estudio de reporte de caso, una conclusión será, para este único paciente las características que dio su enfermedad fueron tales, ¿no? Mientras que para este estudio experimental me dirán, en conclusión, este tratamiento es mejor que este otro porque genera tales beneficios y tales daños. ¿Se dan cuenta que son diferentes conclusiones las que puedo sacar de cada uno de estos diseños? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Entonces, si tenemos diferentes potenciales conclusiones, lo lógico es que lo primero que vamos a hacer es comparar más o menos qué conclusión o qué tipo de estudio me da una conclusión diferente en comparación a otra, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la epidemiología? Determinar si algo causa un efecto. Ahora, si bien es cierto, en epidemiología habitualmente nos dan el mensaje de quiero ver qué factores causan una enfermedad, ese concepto lo pueden extrapolar a otro escenario. Llevémonos al escenario de un tratamiento. ¿Qué tratamiento causa una mejor sobrevida? ¿Qué tratamiento causa una mejor calidad de vida? ¿Qué tratamiento causa mejores, o mejor dicho, un mejor perfil de efectos adversos? Entonces, bajo ese enfoque de causa y efectos, me ponen a pensar que hay ciertos diseños que se acercan más a darnos esa respuesta que otros. Por ejemplo, si yo tomo de premisa
lo que me dice un viejito de 80 años en el hospital que dicen que es un experto porque está tantos años ahí, esa información como evidencia será superior o no en tema, agreguemos otro concepto, técnico, a lo que yo pueda leer en un buen experimento en The Lancet 2026 sobre ese tratamiento. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Acá el mensaje es el siguiente. Primero, por el tema de lo cercano y lo sofisticado en realización, entre comillas, pero más que todo, ¿qué tanto el diseño soporta una conclusión? ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál es el problema del comentario de experto? Que detrás del comentario de experto no hay nada que sostenga metodológicamente esa conclusión. Yo te puedo decir que sí, haz ello, pero ¿dónde está el método científico detrás de esa información? Pero si yo leo un estudio bien realizado, ¿no? hay un sustento metodológico que me hace llegar a esa conclusión. Y obviamente, si yo, por ejemplo, lo pongo en extremos, tal vez uno esté en un extremo más bajo y otro esté en un extremo superior. No sé si en la cúspide, pero va a haber mucha mayor jerarquía de la información bajo la construcción metodológica. ¿Y qué tanto más esto nos acerca al objetivo de causalidad en información procedente de ciertos diseños de estudio? Si yo te quiero dar una conclusión en relación nuevamente a un tratamiento y esa información del tratamiento proviene de un reporte de caso, yo veo un solo caso, chicos, un solo caso donde en ese caso ese tratamiento me reportan que fue bien, y lo comparo con una gran cantidad de muestras donde el tratamiento fue bien, ¿en qué información yo voy a sustentar decir que el tratamiento va bien? ¿En la de un solo caso o en la de 100, 200, 300 o 1000 casos? En la que tiene más casos. ¿Me comprenden que estas construcciones un poco simples pero metodológicas nos hacen entender que hay cierta información que me es más contributiva para sacar una conclusión? Si yo les hablo que existe, por ejemplo, y lo van a aprender al final del curso tal vez, que existen ciertos diseños como el que nos comenta su compañera, que son experimentos, donde yo, bajo una sofisticada forma de administrarle a una persona un tratamiento, puedo concluir que el tratamiento es bueno, me generará más conclusiones sólidas que simplemente lo observe en la realidad y puede estar interferida por otras condiciones. Tal vez. Existe el concepto entonces de que dependiendo del diseño que estamos viendo, hay una jerarquía. Jaimes nos da la pirámide, que es una pirámide que se ha venido actualizando, está en la versión 5.0, próxima a la 6.0, ¿ok? Donde básicamente, ¿qué nos dice? Que para acercarse más a concluir, porque todo esto se basa en el tema de intervenciones, como les digo, que una intervención es superior a otra, existen ciertos diseños que son o proporcionan conclusiones más sólidas. Lo que tienen que aprender acá, pregunta de NAM, pregunta de causa, que son preguntas muy simples, con respuestas muy simples, porque hay una construcción más compleja detrás, es que en esta pirámide, a mayor jerarquía, hay mayor confianza en que la evidencia me hable, o mejor dicho, más confianza en la conclusión de esta información. Por ejemplo, si yo veo esta pirámide en la cúspide, ojo, esto acá es básico, pero abajo está modificado, están las revisiones sistemáticas seguidas de los ensayos clínicos aleatorizados y al final las series de casos, abajo, por acá, más abajo, el comentario de expertos. ¿Por qué? Porque actualmente para tomar una recomendación en salud en relación a una intervención, ya no nos basamos en el comentario de expertos solamente, ¿cierto? Existe la construcción de que tenemos que enfocarnos en evidencia científica correcta. ¿Por qué la revisión sistemática está arriba? La verdad, esto de acá ya no se conceptualiza de esa forma, hay muchas más cosas arriba. La idea es verlo en la última parte. La síntesis es una herramienta para poder evaluar la evidencia previamente recolectada. Además, ya no hay puntos de corte estrictos entre un estudio u otro. Actualmente, la forma en la cual vemos la información
es tan compleja que nos permite tomar conclusiones a diferente nivel. No voy a ahondar en esto, luego seguramente vamos a tener que verlo, pero los conceptos claves son los siguientes. La validez de la evidencia aumenta en niveles superiores. Yo voy a preferir tomar decisiones en base a información sintetizada que información individual cuando sea posible. ¿Ok? Cuando sea posible. Y en base a esta construcción, por ejemplo, podemos llegar al siguiente punto, ¿no? Si yo ahora les recomiendo algo y ustedes ven esa misma recomendación en un documento sofisticado que involucre esta estructura y llega a un sistema como una guía de práctica clínica, que es un sistema de síntesis de evidencia orientado a un proceso de toma de decisión, ¿en qué van a confiar más? ¿En lo que yo les diga o en algo que está sistemáticamente hecho? En lo segundo, ¿cierto? Y básicamente ahí se basa todo eso. La ideal es que nosotros identifiquemos cuáles son las fuentes de las mejores recomendaciones. ¿Ok? Complejo, sí, ambiguo, por ahí vamos a seguir explicándolo clase a clase, pero ya vamos a finalizar la sesión con este ejemplo pequeño. ¿Por qué es importante comprender los diseños en investigación clínica? Nosotros hicimos una pequeña revisión que no es sistemática realmente, sino fue una revisión, digamos, hasta cierto punto de alcance, donde en un punto determinado de la pandemia evaluamos guías de tratamiento para pacientes infectados con COVID. En un punto determinado, no fue al final, creo que fue mayo 2020, más o menos, junio 2020. Entonces, en este momento, habíamos visto en Perú que había diferentes guías de práctica clínica reportadas, ¿no? Comprendemos entonces ahora que una guía de práctica clínica es un sistema de recopilación de información, de evidencia, que bajo un proceso sistemático emite recomendaciones, ¿no? Una guía que te guía, por eso, ¿no? Te recomienda hacer ciertas cosas, en tratamientos, en diagnósticos y lo demás. Y en este punto de corte veíamos que había muchas guías publicadas en el Perú, varias del Ministerio de Salud, una del IETSI, que es de salud, esto es MINSA y esto es de salud, y por ejemplo, hasta abril del 2020, creo que hay una más, ¿no? Hasta abril del 2020 agarraban y te decían diferentes cosas, ¿no? Claro que las del MINSA se fueron entre comillas actualizando, ¿no? Pero hasta abril del 2020, ¿qué te decían? Que las intervenciones a considerar eran cloroquina, hidroxicloroquina y corticosteroides. ¿Ok? ¿Qué opinan sobre ello? Ya ustedes han vivido la pandemia, ¿no? Más o menos ya comprenderán luego que estos tratamientos quizás algunos no han sido o no fueron refrendados luego, ¿no? ¿Cómo se trata un paciente con COVID leve ahora? ¿Y cómo se trata un paciente con COVID leve, un COVID moderado severo ahora? Es diferente quizás a lo que decía esto, ¿no? Por ejemplo, en IETSI, en salud, solamente se recomendaba corticosteroides, ¿no? Más no me recuerdo, esto era en general incluso. Llegó un punto en la pandemia donde tanto al caso leve como al caso severo le daban corticosteroides. Y tanto al caso leve como al caso severo le dabas hidroxicloroquina, ¿no? Basado en este estudio francés, bueno, que haya uno con hidroxi y acitromicina. Que luego, si se enteraron, al investigador lo vetaron y al estudio lo hicieron leña. Entonces, ¿qué pasaba en un punto de la pandemia? Para el paciente con COVID le dabas todo, ¿no? Porque le dabas todo, algo tenía que hacer el efecto y bueno, si se moría, la enfermedad, ¿no? Si sobrevivía, tengo el mejor tratamiento posible, ¿no? Agarraban médicos que no sabían ni leer, se ponían ahí a ofrecerte sus servicios, ¿no? A lo que a la justa le dabas una propina, si es que lo hubiera cruzado te cobraban $200 para que te vayan a tu casa y te den ceftriaxona con acitromicina, leo, todo esto te daba. Y ya como que te generaba una sensación de falsa seguridad. ¿Qué sucedió en el transcurso de la pandemia, no? Muy valiente, los gerentes de IETSI, en este caso la doctora Patricia, no conozco su apellido, ahí está, lo puede ver. En el IETSI, los especialistas que estaban en ese momento a cargo, contra todo pronóstico, hicieron un análisis, un estudio, ¿ok? Digamos de un estudio.
Las características del diseño no las vamos a discutir porque aún en teoría están muy pequeñitos en el curso para entenderlo. Pero entendamos que agarraron y dijeron, si en el seguro en este momento ya hemos atendido una gran cantidad de pacientes en el pasado y sabemos los tratamientos que se les dio a cada paciente y también sabemos por el registro, con el registro pues, de su hospitalización, si es que eso acabó en muerte o acabó en que se vayan a UCI o acabó en que sobrevivieran de una u otra forma. ¿Por qué no vemos hacia el pasado si es que el haberle dado un tratamiento estuvo relacionado con alguno de estos desenlaces? Es observacional, ¿cierto? Pero un estudio observacional, retrospectivo, ¿no? Donde configuraron un grupo control, prácticamente acá hicieron algunas cosas de eso. No creo que se catalogue así como un caso sin controles per se, pero sí le evaluaron con un enfoque de una cohorte retrospectiva poco amplia. ¿Y qué hicieron o qué identificaron? Que usar hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina o sus combinaciones en pacientes hospitalizados por COVID-19 en salud no mostró efectos beneficiosos. Más bien mostró que hubieron más efectos dañinos en tomar hidroxicloroquina y acitromicina. Cosas que de una u otra manera ya se venían diciendo, ¿no? Pero ¿quién decía que no? Toda la gente cayetana, ¿no? ¿Cómo los detesto? Los detesto con todo mi alma. Todavía siguen ahí. Ya se van a morir en lo bueno. No les suena más que nada. Ahí sí. ¿Y quiénes estaban detrás de todo eso? Pónganse a pensar. A nadie le gusta la política peruana, ¿cierto? A mí tampoco. Imagínense, ¿no? Millones y millones de soles en hidroxicloroquina, en ivermectina, en acitromicina. Ahí los lobbies de los familiares de los políticos, ¿no? Inmensas compras que tenían que hacerse, ¿no? Ahí dicen ahí algunos que están candidateando ahora que no tuvieron nada que ver, ¿no? Cuando realmente, o sea, todo esto era en un punto muy evidente para los que estábamos ahí dentro. Y se ponen a pensar qué sucedió con estos excelentes investigadores que nos dieron esa conclusión, porque esta conclusión a lo que llevó fue que inmediatamente de esta publicación, no inmediatamente, ¿no? Una semana después, porque se publicaban las guías, ya cuando veías la guía, en este caso ya de octubre, ya en el tratamiento erradicaron estas intervenciones. ¿Se dan cuenta el impacto que puede tener la información? Y ojo, no es quizás, si vemos la pirámide, pero doctor, no es un experimento, no es necesario, es importante que tú sepas que están viviendo. E impactó en que se modifique la forma en la cual se recomendaba tratar a los pacientes en el país. Evidentemente, si los hallazgos fueron que darle estas cosas los mataba más, voy a ser muy burdo con mis palabras, obviamente retirarlos nos daba la expectativa de que eso mejoraría, ¿no? Ya, ustedes me criticarán en un futuro si mis palabras son muy simples. ¿Y qué creen que pasó con estos investigadores de Bielsa? Los premiaron, los promovieron, dieron un ministerio o algo. No, los sacaron, los botaron de la institución. Hay una cartita, porque son cargos de confianza, ya no confiamos en tus palabras. ¿Por qué? Porque me jodiste mi lobby, porque me fregaste mis intenciones de lucrar con la salud de las personas y bla, bla, bla. ¿Y qué hicieron los medios, no? Ahí los medios que a nadie nos gustan, ¿no? Siguieron promocionando, ¿qué cosa? Vacuna de célula de pollo, ¿no? Es lo que te querían ofrecer para salvarte de la pandemia, ¿no? 2020, 2021, en la época moderna. Ahora, ¿se dan cuenta la magnitud de todas las estupideces que les estoy diciendo en mis palabras, pero que son muy importantes? O sea, y hemos hablado de muchas cosas ahora. La idea de esta primera clase no es que ustedes salgan con un concepto claro. Vayan a leer qué es medicina basada en evidencia, vayan a leer al respecto de jerarquías, comprendan que la lógica del curso no es que ustedes agarren y tengan una forma cuadriculada de ver las cosas, sino que comprendan las cosas básicas de lo que es un diseño y para qué me sirve cierto estudio, ¿no? Al menos yo voy a estar muy contento si es que a lo largo del curso ustedes salen con la conclusión de que al menos hay que leer bien
para poder tomar decisiones correctas. Entonces, recuerden que la investigación clínica es la base que permite en parte descubrir tratamientos y bueno, como futuros médicos ustedes tienen que entenderla, aplicarla, trabajarla, apreciarla, quererla, ¿no? Y por ahí, Dios quiera, sepan usar, ¿no? Porque si no, bueno, no sé hasta dónde quieran llegar, pero no creo que lleguen muy lejos si es que no la saben utilizar muy bien. ¿Chicos? Eso sería todo para esta primera sesión. De ahí vamos a ir compartiendo más información y la punto acá sería ver si hay preguntas. Preguntas, dudas, mensajes. Bueno, preguntas, tomamos la asistencia. Vamos a ver dos cositas solamente. El día de hoy, como le comentaba sobre el legado temprano, los grupos que les corresponden, ¿quiénes el seminario les corresponde conmigo? Sí tienen su lista de seminarios, ¿no? No la tienen. ¿Al código? ¿Sabes qué código tienen? O sea, tienen el código del docente. Creo que en el Excel que tenemos está. ¿Puedes fijarles en el Excel que te pasé está? Yo voy a pasarles la asistencia. Cierto, chicos, para la asistencia para la asistencia, chicos, no sé si les han informado, la universidad ha cambiado la forma. ¿Les han informado?